Sí, hay un elemento que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el cine, el cine en el museo, que es la agencia. Y tiene que ver también con el tipo de colección que estamos haciendo. Una de las cosas que a veces nos ha criticado es que hacemos exposiciones demasiado grandes, que hacemos exposiciones inabarcables, que hacemos exposiciones en las cuales el espectador se cansa. Pero hay algo que es interesante, que tiene que ver con lo popular, es que el espectador sea capaz de hacer suyo los elementos y crear sus propios relatos, de algún modo siguiendo el término de Walter Benjamin, que el espectador sea un poco el narrador, que es capaz de ir recreando sus propios relatos. Y para eso el cine es fundamental. Es fundamental porque crea una ruptura, una institución, un museo, hecho meramente organizado por técnicas, pintura, escultura y sobre todo técnicas tradicionales, provoca en general un falso acceso, provoca en general que la exposición se convierta meramente en un reconocer firmas, nombres, colores, pero esto no es agencia, esto no es conocimiento, esto es meramente reconocimiento, es meramente el haber estado ahí, el haber marcado. El cine, cuando está situado en relación a las pinturas, suele generar un espacio de ruptura. En primer lugar, el cine no lo puedes ver en un segundo, necesitas ver, por muy corta que sea la película, necesitas un cierto tiempo. El cine genera una ruptura porque de algún modo exige un espacio como mínimo un poco más oscuro que las pinturas, exige otro tipo de atención, exige otra relación entre cuerpo, otra relación del espectador respecto a lo que se muestra. Y este espacio entre cine, fotografía, documento, estos espacios que tienen, estos elementos que tiene cada uno su espacio, de algún modo exige un cierto compromiso, exige una cierta voluntad de aprender, es decir, una cierta voluntad de querer saber qué está ahí. Si esto está además relacionado con elementos históricos, está relacionado con saberes populares o saberes más masivos, como pueda ser cierto tipo de cine, yo creo que nos permite generar no solamente un espacio de una cierta cultura popular, nos permite generar los dispositivos para que eso sea así. Y en este sentido, el pabellón de la República que comisarió Renau es absolutamente modélico, el cómo une el teatro con una pintura como el Guernica, cómo relaciona Guernica con la fuente de mercurio de Calder y el interés que tenían los nazis por el mercurio de Almadén, el cómo se une esto a la tradición popular sin ningún tipo de paternalismos, sin ningún tipo de división entre alta cultura y baja cultura, el cómo se une el microrelato con la gran historia, un poco siguiendo a Tolstoy. Todo esto, que de algún modo es algo que estamos siguiendo, estaba ya en su origen en el pabellón de la República y estaba también en ciertos artistas que trabajaban justamente con los dispositivos de exposición. Lichitsky, obviamente los artistas que estaban vinculados a la Bauhaus, Kiesler, porque hay un elemento que es muy interesante en aquella época y que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con la pregunta inicial. Una de las grandes falacias del arte moderno es la transparencia, es el creer que el mero acceso, el que las obras se presenten puras, limpias, sin contaminación de ningún tipo, sin mezcla con otras disciplinas, harán que el espectador vea no se sabe qué verdad, cuando no hay ninguna verdad, obviamente. Y otra de las falacias es la explicación. Es el creer que se pueden explicar las cosas. Lo interesante y es
por lo que aún mi formación original es de historiador del arte. En teoría, yo debía haberme dedicado a la historia del arte escrita, digamos, o a la enseñanza, a lo que los franceses llaman, digamos que mi formación es más de lo que los franceses llaman un hombre de letras, entre comillas. Pero hay una cosa que es lo que me ha traído siempre de los museos, de las exposiciones, que no tiene nada que ver con este 80% del trabajo que es burocrático, administrativo y de gestión. Es justamente la imposibilidad de la explicación. Es, por utilizar un palabra freudiano, la sobredeterminación. Es aquello que escapa a cualquier explicación. Y eso es lo que Renau, lo que Lissitzky, lo que Kiesler, lo que Moholy-Nagy, lo que Mayer, otros artistas de la Bauhaus, de aquel momento de Alemania, de la Unión Soviética, entendieron como nadie. Y es un modelo que de algún modo para nosotros tiene todo el sentido porque estuvo en el pabellón de la República y tenemos el Guernica.